Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video del Battlefield Mobile. ¿Recuerdan este juego cuando se lanzó oficialmente? Creo que si no estoy mal fue por cerca de 2021, tuvimos las primeras alfas, luego las betas. Un juego desarrollado por Industrial Toys, una desarrolladora de Electronic Arts, con motor gráfico Unreal Engine, creo que utilizaban el 2 o el 3.5, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, nos dieron este juego en su totalidad. Y es que, pues, se ha comentado de que Battlefield Mobile estaría llegando nuevamente. O sea, una entrega que nunca se lanzó. Oficialmente Battlefield Mobile nunca se lanzó, es lo bueno. A ver, recuerdo que dieron la noticia del cese de Battlefield Mobile, o sea, el desarrollo de Battlefield Mobile, porque nunca se lanzó, cuando dieron la noticia de que el Apex Legends Mobile lo iban a cerrar. Este juego no salió, este juego solo estuvo en beta por un largo tiempo y nunca lo lanzaron. Obviamente, por obvias razones, se sabe el por qué. No le dieron recursos para dispositivos móviles, eso pasó, y no quisieron contratar gente para hacer éxito este juego. Al día de hoy se ha hablado de que Battlefield Mobile podría estar regresando con un desarrollo, un motor gráfico Unreal Engine mejorado de última generación y hacer y lograr tener el mejor juego y hacerle competencia a los grandes al día de hoy. Y no es locura pensarlo, ya que actualmente Battlefield 6 la está rompiendo y demasiado. Si has estado viendo completamente todo detalle, te has dado cuenta de que Battlefield 6 está siendo un éxito rotundo al día de hoy. Sí. Me sorprende, y creo que a muchos les sorprende, de que sí, Battlefield 6 la está rompiendo. Y mucha gente, incluso gente que juega Call of Duty, dice, ok, es hora de jugar Battlefield cuando salga. Ahorita va a salir la beta, básicamente en una semana va a salir la beta del Battlefield 6. Y esperemos de que todo salga médicamente bien. Ok. Ahora, que si quiero un Battlefield en dispositivo móvil. ¡A huevo! No tenemos tantos juegos de guerra actuales dentro del medio. Y sería brutal tener el Battlefield Mobile, loco. Así que no estaría mal. Como ustedes saben, les estoy mostrando esto, que fue una beta, la calidad máxima gráfica, entre otras cositas más. O sea, imagínate lo que te estoy mostrando. O sea, son cosas de hace ya ratito, loco, que tienen su tiempito y que pues, a ver, lo que quisieron hacer con el Battlefield está bien, pero no quisieron meter, como te explico, pues, presupuesto, de todas formas. Podría llegar, obviamente, Battlefield Mobile, claro que sí, se ha comentado de que, según fuentes, que las estaré poniendo completamente en pantalla, de que Battlefield Mobile está pensado de que esté en desarrollo y que vuelva de una manera mediática, pero bien hecha a dispositivos móviles para que sea un éxito rotundo y que la gente y la comunidad lo quiera jugar y disfrutar. Y sí, podría venir con un Battle Royale y también, obviamente, su modo multijugador. Por si no se dieron cuenta, el Battlefield 6 va a tener modo multijugador 6 versus 6, va a tener nuevos modos de juego, va a tener Battle Royale que se le va a conocer como Firestorm, también vamos a tener muchos mapas de Battlefield 3 y Battlefield 4. Y las mecánicas, lo militar y la jugabilidad se ve brutal. Yo voy a poderlo jugar hasta dentro de una semana, como mucho. Creo que si no estoy mal, empezaría el 7 o el 6, si no estoy mal, para instalarlo y luego probarlo. Ahora, ¿te imaginas eso en dispositivos móviles? Obviamente con un motor gráfico menor, o sea, un Battlefield con calidad menor, porque no jodas, loco. Has visto los gráficos y has visto la calidad que tiene el Battlefield 6. Por eso solo va a salir en nueva generación. Imagínate que solo va a salir en Play 5 y solo va a salir en Series X y Series S y en PC, loco. O sea, porque pues es nueva generación. Ahora, ponete a pensar eso en ese sentido de tener un Battlefield para dispositivos móviles. Que se utilice el motor gráfico Unreal Engine o que utilicen el motor gráfico que van a utilizar, ya sea el Frostbite. Y me decía de esto, el Frostbite, ¿sí? Hay posibilidad, no sé, o sea, pero honestamente prefiero Unreal Engine porque es un poquito más optimizable en ese sentido. En fin, para que se hagan una idea. Entonces, Battlefield Mobile podría regresar de alguna manera. Sí, fuertemente, porque por primera vez en mucho tiempo y muchos años, Battlefield le está ganando a Call of Duty y la comunidad está apoyando mucho a Battlefield. Vos sabés de que un shooter que lo apoye tanto la comunidad de Call of Duty es porque, uno, están haciendo bien las cosas, dos, la gente ya no quiere apoyar a COD por todas las cagadas que han hecho. Ahora, la gente de móvil creo que debería pensar igual en ese sentido de que tenemos actualmente un juego en el que quisieron hacer como un Battlefield 3 de dispositivos móviles, pero creo que al día de hoy la potencia de los móviles, porque esto fue en 2022, si no estoy mal, la última beta con cambios y mejoras, ya estamos en 2025, en 3 años las cosas han cambiado mucho, los celulares son más potentes cada vez, los gama media ahora son gama alta en este tiempo, y pues creo que todo lo que es recursos y toda la adaptabilidad podría ser sencillo. Podría tener su modo multijugador, podría tener siempre el modo conquista de toda la vida,
podría tener el sistema de clases de toda la vida y además de su Battle Royale. Y no es locura tenerlo en cuenta de que van a sacar un Battle Royale también para el Battlefield 6, que todos lo sabemos que va a terminar saliendo pues, posiblemente 2 meses después de que el juego se lance, que se lanza en octubre 10, lo que es el Battlefield 6. Así que sí, o sea, estas son palabras fuertes que tengo que comentar porque yo si quiero un Battlefield para dispositivos móviles, hace falta. Tenés un Call of Duty en dispositivos móviles, tenés un PUBG en dispositivos móviles. ¿Por qué no tener un Battlefield en dispositivos móviles? Otro de los shooters grandes al día de hoy que no tienen un juego en dispositivos móviles. Y Battlefield lo merece tener. Algo bueno, no por esta babosada que estamos viendo. O sea, muestro esto porque esto fue lo que nos dieron de Battlefield Mobile hace años. O sea, ya para que me hagan ahí el énfasis. Pero sí, Battlefield Mobile estaría básicamente pues esperándose dentro de poco. Ojalá tengamos noticia. Y algo me dice de que si quieren sacar Battlefield Mobile, esta gente, si quieren, porque están contratando gente, supuestamente, o sea, según las filtraciones, según lo que se ha comentado, de que andan contratando gente para el desarrollo de un nuevo Battlefield para dispositivos móviles, algo parecido, similar a lo que tenemos o lo que va a salir para PC y consola, solo obviamente con un motor gráfico diferente y no va a tener progreso cruzado, porque pues, no creo, pero al menos va a ser un Battlefield en dispositivos móviles. Pero estaría bien. ¿Por qué? Porque no hay muchos juegos de guerra a gran escala que hagan competencia. Así que no estaría mal. Imagínate, hace poco estaba viendo la beta, ahora estamos en la alfa. O sea, había pocos mapas. O sea, creo que si no estoy mal tenía muchos o cuánto gameplay de la alfa de la beta. Este juego nunca se sintió bien, honestamente. La jugabilidad se sentía rara. Parecía un juego indie, loco. Pero Battlefield Mobile podría estarse volviendo como un lanzamiento completamente y en dado caso con un motor gráfico estable y que esté optimizado. Obviamente necesitas meter presupuesto. Y viendo lo que están haciendo con Battlefield 6 y que puede ser exitoso porque la comunidad de COD lo está apoyando, en móviles puede pasar igual. Lo típico de ya nos cansamos de todas esas skins de dolor de huevo, solo queremos puro militarizado. Y entre otras cositas más que obviamente haya jugabilidad. Porque créeme, cuando la comunidad de COD está apoyando Battlefield, por cómo se ve el Battlefield 6, cómo se va a sentir y lo que se siente de fresco, el frenetismo, la jugabilidad y a lo militar, puff, eso te dice mucho, loco. Eso te dice mucho. En fin, no sé qué piensas de esto. Como siempre, házmelo saber, perdón, en la barra de los comentarios. Pues sí, o sea, yo sí quiero el Battlefield Mobile. Creo que todo el mundo lo quiere. O sea, es algo que tenemos que tener sí o sí. Siento que nos está haciendo falta, así como el Apex Legends Mobile, que tengamos un relanzamiento que lo merece, obviamente. Y pues ya haremos que termina pasando hasta cierto punto. Como siempre, yo les traigo la información a detalle de todo lo que está pasando. ¿Están emocionados por lo que va a venir? Yo honestamente sí. Yo quiero que salga un Battlefield bien hecho para dispositivos móviles. Y si se puede hacer el día de hoy. La tecnología está mejorando muchísimo y todo puede pasar. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal.